Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Arquitetórico. El día de hoy tenemos uno de los episodios que personalmente para mí son los más especiales. Quiero decirles que todo emprendedor tiene una persona que es un antes y un después en sus vidas y la invitada del día de hoy es lo que representa en mi vida profesional. Es una empresaria lagunera, pero que tiene una historia que de verdad yo cuando la conocí tuve el privilegio de que me la compartiera. Se ha convertido en las empresarias y mujeres que más admiro, más respeto y hasta cierto punto donde ella me lo permite es como una mentora para mí por todos estos años de trayectoria juntos. Entonces es un honor para mí presentarles a la empresaria Daniela Conguitú. Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias, Ale. ¿Y tú? Gracias, muy bien, Dani, encantado de estar aquí y nos es el privilegio que es para mí tenerte y poder que nos compartes tu plática, porque la gente que no la conoce le vas a volar la cabeza, Dani. No, qué gusto estar aquí, qué gusto verte crecer, qué gusto verte jugar con tus capacidades, aprender y seguir, ¿no? Seguir en Gracias, la Dani. lucha. Yo, gran parte de lo que soy es a ti. Y así les digo, veo mucho a las personas que tienen, por ejemplo, mangas de tatuajes que tienen muchos símbolos. Y aunque yo nunca he sido de tatuajes, siento que si yo fuera, iría a uno especialmente para ti, Dani, porque eres una marca bien grande en lo que yo soy. Ay, Y qué me diste lindo. la gran oportunidad y me has dado los consejos y enseñanzas más grandes que he tenido, así que estoy bien agradecido. Pero, Miani, para no robarle el tiempo a nuestra audiencia que se muere por conocerte, ¿podrías contarnos quién eres? ¿Qué te llevó a ser esta empresaria tan grande que te convertiste en Estados Unidos, México? ¿Y cómo fue tu vida para llegar a ser pues, lo que te convertiste? Claro que sí. Bueno, pues el aprendizaje es mutuo. Muchas gracias por compartir tu experiencia humana conmigo. Y bueno, sí, mi nombre es Daniela Jongitud. Yo soy lagunera de nacimiento. Nazco en Torreón, Coahuila, por ahí por los ochentas. 1983, 40 años. Desde muy chiquita, bueno, me tocó bastante el moverme de ciudad. He vivido en varios estados de la República Mexicana hasta que emigró ya por fin a los Estados Unidos. Pues mi vida ha sido un sub y baja, ¿no? De emociones, de adaptarme a diferentes lugares, a diferentes tipos de personas. Y yo creo que eso me da la versatilidad de trabajar una adaptación rápida, ¿no? En cualquier escenario trato de reconocer mis entornos y adaptarme a ellos, ¿no? Por ahí dicen, al lugar que fueres, haz lo que vieres y bueno, pues trabajar con cada sociedad. Trabajo, desde muy chiquita me gustaron mucho las ventas. Vengo de una familia, pues, una familia matriarca. Mi madre es de las personas más fuertes que conozco, que más admiro, que más pues, me ha empujado, ¿no? A crecer, incluyendo con eso, pues, todo mi linaje femenino, mi bisabuela, mi abuela materna, sobre todo, que son personas muy, muy fuertes, que obviamente, pues, esa herencia es lo que sigue, ¿no? Con nosotros. Y bueno, pues sí, vengo de una familia que desde muy chiquita me empezó a tocar apoyar a mi mamá para salir adelante. La primera vez yo creo que hice una venta, yo creo que tendría unos 5 años de edad. Sí, me recuerdo que mamá tenía, pues, complicaciones económicas, ¿verdad? Y era hijos, pues, a trabajar. Desde chiquitos, mi mamá hacía de todo, ¿no? Pan, lo que tú quieras, y puerta por puerta, y la clave siempre fue que yo no me iba de una casa si no me compraban algo. Lo que llevara me tenían que comprar, una empanada, si la señora me decía: "No, ahorita no", yo: "Ándele, señora". "No, ahorita no, mija". "Sí, señora, por favor, mire, están bien", hasta que no me compraban para que me callara, me iba. Entonces, pues, aprendí desde chiquita a ser perseverante, ¿verdad? Y como alrededor de, ¿qué serán? Mis 18 años cumplidos, emigro a los Estados Unidos, ¿verdad? Con mamá, me voy de aquí, gracias a Dios, pues, muy bendecida, llego con residencia americana, un padrino ejemplar, ¿verdad? Como veterano de guerra. ¿Tú hablabas inglés, Dani? No, no, yo hablaba pues muy mocho, ¿no? Me sabía el I am, you are, he, she, y eso es todo, ¿no? Y cuando llegaba a un lugar y me hablaban en inglés, yo, I'm sorry, I don't speak English. No hablo inglés, yo no hablo inglés, hasta que un día dije, pues estoy hablando inglés, ¿verdad? Entonces, pues ya poquito a poco me fui permitiendo el hablar el poquito inglés mocho que conocía, pero eso sí, llegué a Estados Unidos al día siguiente enrolada en escuela, ¿verdad? Porque obviamente me voy a una edad bastante fuerte para cualquier joven, ¿verdad? Claro.
porque pues entro, acá por fin iba a ser adulto, allá me retrasan la adultez 3 años, 15 este, años, ¿verdad, Dani? tenía 18, 18 años, ok. sí. Y al llegar allá, bueno, pues sí fue una adaptación totalmente a una cultura completamente diferente. Vivo en una de las ciudades más liberales del mundo, San Francisco, California, adaptarme a tanto aprender el idioma, ¿verdad? Como a moverme en diferentes culturas, porque es una ciudad muy multicultural. Y aceptar ese, pues hasta cierto punto yo no diría libertad tanto, un poquito de libertinaje, ¿no? En la sociedad. Y pues me acuerdo mucho la primera vez que vi una pareja de gays besarse, yo me quedé como que estaba muy chiquita y venía de una provincia, ¿verdad? O sea, una ciudad Claro. muy pequeña. Entonces, pues sí fue un choque cultural muy fuerte, ¿verdad? Obviamente, pues también dejar a esa edad todas tus amistades, todo lo conocido, tu familia, emigrar a otro país sí es bastante fuerte y empezar de cero, ¿no? Porque resulta que si no hablas inglés, pues no puedes entrar a la universidad, se retrasan todos tus planes, caes por ahí en cambio de roles y pues sí, yo termino casada antes de, antes de estudiar y sí, me comprometo, tengo mi primer matrimonio y mi bebé. Y de ahí, pues obviamente, al revés, ¿no? Empezamos la universidad, a trabajar en el college, estudiando pues ya clases ya más en forma, porque al principio pues por inglés. Y poquito a poco, voy cayendo dentro de la atención médica del sector salud, en enfermería, estaba yo trabajando en una asistencia en enfermería y mi objetivo era pues terminar mi carrera de enfermería en Estados Unidos, que es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero cuando te voltean la química en inglés, la física en inglés, la fisiología en inglés, pues sí se vuelve un poquito duro, ¿no? Porque pues obviamente inglés no era mi primera lengua. Entonces viene un poco el reto, pero pues seguimos trabajando, estudiando, siendo mamá, esposa, sí fueron tiempos bastante demandantes. Bueno, pues sí. Y bueno, terminó, poquito, pues ahora sí que cuando termina mi primer matrimonio, siempre uno como inmigrante, ¿no? Cuando no tienes la experiencia y la capacidad de adaptarte tan fácil, añoras el regresar a casa. Entonces busco cómo regresar a casa, me divorcio y digo, me voy con mi hijo. Se presentan una serie de acontecimientos, de retos, entre ellos, pues la violencia que se vive a partir del narcotráfico alrededor del 2010, ¿verdad? 2008, 2010, que son los años que estuve aquí. Y pues termino envuelta en una situación un poco traumatizante, gracias a la violencia del narcotráfico en la laguna y decido pues obviamente salir corriendo, ¿no? Salgo corriendo porque pues obviamente gracias a Dios tenía la oportunidad de estar en Estados Unidos de una manera legal, donde había un poco más de seguridad, donde pues no teníamos esos conflictos tan fuertes a nivel narcotráfico, ¿verdad? Entonces, Dani, perdón la interrupción, pero el acontecimiento que viste, o sea, casi te costó la vida, ¿no? O sea, fue un momento bien difícil. sí, sí, fue un momento súper difícil. En Torreón hubo una etapa de muchas balaceras, ¿verdad? Pues en lugares públicos, antros, restaurantes, y en uno de esos, se llamaba Las Juanas. Yo estuve ahí presente y pues sí fue un momento en el que de verdad, pues sí, yo estaba tirada en el piso, pecho tierra y era, me voy a morir. O sea, Se llegaron a balacear la gente del lugar. sí, totalmente. Yo estaba adentro, se termina la música en vivo y lo primero que escucho son un par de balazos, ¿no? Y pues mi propio cuerpo, mi mecanismo de defensa era, no es cierto, no es cierto, no es cierto, ¿verdad? Y me acuerdo mucho, yo iba con una amiga y esta persona, una amiga muy, muy querida, me dice, tírate, y yo no me puedo mover, yo estaba totalmente en Sí, freeze congelada. mode, ya, Ajá. ajá, estaba congelada, en negación total, y ella me avienta y yo caigo totalmente sin meter las manos al piso, ¿no? Y pues sí fue balazo tras balazo tras balazo, y cuando se termina la primera ronda de balazos,
decido abrir los ojos, el error más grande que puede cometer porque abren fuego otra vez y es donde me toca ver, pues, cuerpos desmembrados, cosas que la verdad yo creo que ningún ser humano está preparado para ver. Y obviamente, pues sí fue un trauma bastante grande. Salgo de ahí, gracias a Dios, viva, pero bañada en sangre, totalmente empapada en sangre. Y pues algún momento yo no me pude parar al salir del lugar, fue totalmente a gatas. Y no puedo entender cómo tengo tantísima sangre, ¿verdad? Porque mi ropa estaba totalmente empapada y pues yo pensé que me habían Ya dado, ni sabías, ¿no? ajá, Sí. dije yo, me dieron y no siento porque pues es demasiado a la adrenalina, ¿no? Pero no, gracias a Dios no tenía ninguna herida física y pues obviamente a tratar de ver cómo pues puedes ayudar, ¿no? Yo sé que al voltear alrededor que tratas de no ver, pero pues lo único que ves son cuerpos que no sabes si están vivos o muertos, si necesitan auxilio o no, ¿verdad? Y bueno, pues gracias a Dios mucha gente sí se acercó a ayudar. Uno de ellos me dijo, ¿qué vas a ayudar tú? Vente, te vamos a ayudar a ti. Yo es que se están muriendo, pero bueno, ya me llevan con ellos, me tranquilizan y pues sí, salimos a casa de mi amiga que vivía muy cerca de ahí. Pues obviamente sí fue un momento muy, muy, muy difícil. Yo soy muy emocional, una persona que sí tiene la capacidad pues de expresar sobre todo las lágrimas, ¿no? Y esa fue una de las pocas veces que no pude llorar, sí. A pesar de todo el trauma, yo salí de ahí prácticamente de una manera como irreal, como si estuviera flotando, no entendía mucho lo que estaba pasando y no lo pude procesar. 15 días después, me da un ataque de pánico por primera vez, ¿verdad? Ya 15 días después de que pasas, de que vas procesando que pues que hay gente que murió, pasas por el mismo lugar, porque obviamente pues Torreón es una ciudad chiquita y, y poquito a poco vas, ¿verdad? Pues toda la información que te llega por todos lados, redes sociales y todo, pero a los 15 días sí me invitan por ahí a salir y a mí me da totalmente un pavor, ¿no? De salir. Y en ese momento yo recuerdo muy bien estar sentada en un carro, de repente un carro hacia atrás, era de noche, perdón, rechina llanta. Y en ese momento que rechinan llantas, yo escucho balazos, sí, y en mi cabeza era balazo tras balazo tras balazo y totalmente me voy arrastrada en total ataque de pánico, ¿no? Que es una de las cosas más fuertes que sí he tenido que experimentar. Y pues sí fue muy traumatizante, pero también gracias a Dios y a ese ataque de pánico pude empezar a liberar tanta adrenalina que tenía y empiezan a salir pues los dolores físicos que la adrenalina no permite que se vayan procesando, ¿no? Y estuve por ahí unos días sin poder caminar porque por fin mis músculos se inflaman en la espalda y obviamente al salir la gente corriendo del lugar sin saber si tú estás viva o muerta, ¿verdad? Pero luchando por su vida, pues me corrieron por la espalda. Y en ese momento, pues no sentía dolor, pero ya después de ese ataque de pánico, pues mis músculos empiezan a mostrar ese síntomas, ¿verdad? De estar lastimados y me quedo sin poder mover un rato la cadera, ¿no? Entonces sí termino en emergencias porque literalmente no pude levantarme. Y pues ya, total, gracias a Dios era más que nada pues la inflamación y la presión de los músculos en la columna que no me dejaron moverme por unos días, hasta que ya pude recuperar un poquito la movilidad, pero obviamente pues recuperas muchas cosas, pero no vuelves a dormir, ¿verdad? Yo creo que tomé 3 años en volver a apagar una luz al dormir. Este, terminas tratando de controlar lo que está a tu alrededor para evitar una posible situación de ese tamaño. Entonces, el olor a sangre yo creo que facilito duró un año en la nariz, y obviamente cualquier momento de estrés o de nervio, pues me detonaba un ataque de ansiedad. Y poquito a poco lo fui trabajando. Bueno, en México sí fue muy difícil porque obviamente había balaceras diario, ¿verdad? Entonces,
es cuando decido pues irme de Torreón otra vez, regresar a California y mudarme con mi hijo, que gracias a Dios pues todavía tenía mamá. Y bueno, regreso a California con mi bebé y en ese momento pues me convierto en mamá soltera, su papá se va de la ciudad y yo me quedo con mi hijo viviendo pues en California, regresando con esa situación y con un bebé, ¿no? De 5 años. Y bueno, pues a empezar de cero, ¿verdad? Uno no puede detenerse, pero sí el cuerpo y sobre todo las emociones no procesadas, ¿no? Te empiezan a dictar mucho de cómo vas a reaccionar ante las situaciones de tu vida. El estrés postraumático, mucha gente piensa que es ah, muy fácil de manejar, que es algo que se puede incluso hasta manejar con medicamentos y desgraciadamente es un tipo de trauma muy fuerte que si no se controla a tiempo, lo que sucede en un estrés postraumático, es decir, el ser humano no tiene un regulador de estrés, ¿verdad? Entonces, por decir, un bebé, su estrés es pues que se cayó y le dolió la piernita, ¿no? Entonces el estrés es aquí. Y un niño pues que reprobó una clase, entonces el estrés es aquí. Y un adolescente pues que terminó con el novio y el estrés es aquí. Y una persona más grande pues que tiene un hijo, pero una persona que tiene una situación de vida o muerte, el estrés es acá, ¿verdad? Y tu cuerpo no sabe cuando te estresas, rompí con mi novio o cuando te estresas, no regula pues el estrés. Entonces el estrés, a partir de una situación de estrés postraumático, pues tu estrés siempre se va a ir a me están matando. Si tu cuerpo siempre se va a ir a me están matando, así sea, terminé con mi novio, me corrieron del trabajo, tu cuerpo no reconoce el estrés hasta ese nivel, sino que se va a El me pico están más matando alto. otra vez. Entonces, pues tienes que aprender primero que nada, buscar ayuda, ¿verdad? Y poderlo manejar, pues con respiración, hacerte muy consciente de que tienes que regresarte al estrés del nivel que estás trabajando, pero pues obviamente hay momentos en que la situación te sobrepasa y si el cuerpo solito pues empieza a buscar cómo, en mi caso me da mucho asco, ¿verdad? Y vomitar para perder peso y poder entrar en flight or fight, en correr o no se dice, ¿cómo se dice en español? Sobrevivencia, ¿no? Sí, Tu sí, sí. cuerpo dice, me preparo para huir y obviamente pues sí, al darme cuenta que cuando te congelas es cuando tu cuerpo más te causa ese estrés porque no se sabe defender, ¿verdad? Entonces vives en una hipervigilación, se diría en español, yo Ujú. creo. Hipervigilancia, gracias. Sí, entonces siempre estás muy, muy alerta de tus entornos, estás asegurándote que, pues puedas correr, que te puedas tirar pecho tierra si algo pasa, que ya entró tal persona, que qué va a hacer aquel. Y obviamente eso afecta todas tus relaciones, no nada más te afecta a ti a nivel personal, sino cómo te relacionas con cada persona, ¿no? Porque entras en un cómo me protejo para no caer en un daño. Entonces, pues sí, fue muy fuerte y hay que trabajar eso, regresando a Estados Unidos, que en realidad sí me costó, yo creo que facilito unos 3 años el darme cuenta que vivía con un estrés postraumático, ¿verdad? A pesar de que yo tenía pesadillas y la luz no se apagaba y me tiraba de la cama, cosas así, no sabía que era más que unas pesadillas. Entonces ya termino yo con apoyo psicológico para procesar ese estrés postraumático de una manera más sana y con acompañamiento correcto, ¿verdad? Y sobre todo con la empatía hacia mi persona, de que, pues obviamente muchas veces vivimos con esa culpa, ¿no? O sea, estuve ahí por mensa y no falta en la sociedad quien te lo diga, por bruta, ahí vas, ¿quién te manda a andar ahí, no? Entonces sí hay muchas veces en que te culpas a ti mismo que la sociedad te culpa, pero pues en realidad nadie creo que estamos preparados ni somos responsables de una situación, pues que ahora sí que nos rebasa, ¿verdad? Tú no te vas a imaginar que vas a llegar a un lugar y que te van a llegar a balacear de esa manera. Entonces, sí estoy muy agradecida porque sí salgo viva de ahí, pero sí fueron varios acontecimientos que
acto seguido por los niveles de estrés, pues se me van desarrollando, ¿no? Accidentes automovilísticos que después te das cuenta que vienen después de un ataque de ansiedad. Ok. Tu mismo cuerpo no sabe cómo responder rápidamente. Entonces, estoy por ahí en un accidente donde se muere una chica y sí, yo decía, híjole, ¿con qué me baño? Con ruda, no sé, agua bendita, por Dios, ¿qué está pasando? Sí, fueron fue una etapa más o menos de 3 años hasta que yo caigo ya con este apoyo y empiezo a ver cómo levantarme de ahí, ¿no? Rompimientos de pareja bastante traumáticos, o sea, todo se volvía, en vez de ser algo pequeño que se pudiera controlar y manejar, se volvía pues un caos, ¿no? Entonces, poco a poco te vas dando cuenta que si no manejas ese caos, pues te lleva a que en algún momento tengas que pedir ayuda, ¿no? Y es lo que sucede, yo empiezo a pedir ayuda, trabajo ya con mi psicóloga, pero obviamente la medicina, Western medicine, ¿cómo se dice? Occidental, la Occidental. medicina que usamos aquí, pues sí es mucho de antidepresivos, ansiolíticos y no es un modo de vida, ¿no? Entonces, no es una solución a largo plazo, vamos, porque en realidad, pues nadie puede en realidad vivir siempre en esa, dependiendo de un medicamento. Entonces empiezo a buscar terapias alternativas, apoyarme, todo esto al mismo tiempo que soy mamá, hija, trabajar, difícil mantener pues un estilo de vida tranquilo, ¿verdad? Porque mi cuerpo no sabía cómo vivir en tranquilidad ya. Entonces, pues sí, empiezo a buscar cómo apoyarme de eso y yo trabajé varios años en un hospital psiquiátrico cuando estuve estudiando enfermería y ahí estuve un tiempo, pues como enfermera en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos y eso fue lo que me permitió mucho tener herramientas de no batallar o no caer en una dependencia con algún medicamento y buscar más, pues, terapias alternativas también que me permitieran mejorar a largo plazo sin una dependencia. Y pues obviamente conoces las consecuencias de no estar bien, entonces buscas cómo evitarlo a toda costa, ¿no? Claro. Y sí, fue una etapa bien difícil, pero pues sí logro trabajarlo tanto con una psicóloga, como ya con otras terapias y empiezo a trabajar pues la sanación, ¿no? La meditación, el trabajar en mi cuerpo para empezar a bajar ese nivel de estrés a una etapa más, o a un nivel más tolerante para el cuerpo humano, ¿no? Tenía una consultita y otra interrupción que se me hizo así muy, muy interesante. El trabajar en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos suena como hasta título de película de terror. Cómo es trabajar en un Sí, hospital psiquiátrico? ¿Es así de impactante o a lo mejor es más el cliché de las películas? Sí, es fuerte. total, ¿Sí? sí, a mí me tocó trabajar acute ¿cómo se dice acute, Daniela? Este, Cute, como, ¿qué será cute? Como Cuando cute de los bonito. pacientes están en su mayor esplendor, ¿no? Cuando la enfermedad está en su mayor esplendor, Ok, ok. cuando el paciente está, ahora sí que lo relativo a cuidados intensivos, Ok, ¿no? pero en Pero temas en mentales. temas mentales. Ay, caray. Entonces ahí trabajé 5 años al llegar a Estados Unidos antes de venir a México. Y sí fue en los primeros días, sí. Yo tenía mucho miedo porque todo es con llave, tienes que traer una alarma Qué contigo, miedo, Daniela. una llave contigo, una alarma contigo, no puedes usar, aretes, no puedes usar jackets con listones, ¿verdad? No puedes usar agujetas, no puedes usar muchas cosas Qué por miedo, protección Daniela, no propia. manches. Y los pacientes, bueno, pues en la unidad psiquiátrica intensiva, ¿verdad? Que tenía adultos intensivos y adulto mayor intensivo, este, pues obviamente no hay nada, no hay agujas, no se permite tener nada punzocortante, porque obviamente las personas sí están en una etapa pues ahora sí de contención, ¿no? Porque la enfermedad está en su máximo esplendor y sí me tocó ver bastante cosas, pues bastante fuertes, ¿verdad? Las mentadas camisas de fuerza, poner camisas de fuerza, controlar un paciente psicótico que tiene una fuerza extrema.
ver cómo un paciente psicótico solo, o sea, éramos 6 personas para poder contener la fuerza que tienen es increíble, ¿no? Entonces, seis adultos para contener una persona de, ponle, no sé, 80, 70 kilos, o sea, no era normal la fuerza que manejan. Y pues sí pude experimentar trastornos psiquiátricos en adulto mayor y en adultos en su máximo esplendor, ¿no? Digo, lo vi todo, el trastorno bipolar, totalmente de que te estás volteando riendo y volteas para acá y está llorando la persona, ¿no? Pero en cuestión de segundos, o el trastorno de múltiple personalidad, que también en momentos Existe. son, sí, totalmente, son viejitas y luego es un señor que habla otro idioma y es increíble, ¿no? Lo que la mente es capaz de hacerle al cuerpo y cómo el Wow. cuerpo responde. Oye, Sí. Dani, y ahí pues genuinamente hay un riesgo, ¿no? En tu labor diaria, que te puedan hacer algo, un golpe. Claro, a mí me tocaron un par de cachetadas. Dani. Me tocó un paciente que me encerró en un baño, ¿verdad? Hipersexual el paciente, pero me encierra en el baño y él se queda afuera. Esto, esto está muy divertido. Pero ya con el tiempo te empiezas a acostumbrar, ¿no? La verdad, yo sí creo que para trabajar en un hospital psiquiátrico tienes que desarrollar un poco de nivel de aceptación de la locura propia, porque todos tenemos una vena de locos. Entonces, sí lo llegué a disfrutar bastante, aprendí mucho de ellos, sí, y fue muy padre, una experiencia muy bonita. Qué increíble, Dani, qué padre, o sea, tirando spoiler, o sea, qué increíble hasta aquí, que futuramente hasta una empresota en Estados Unidos, México, de Sí, ahí sí. a la creación de la empresa, ¿cómo nació el chip emprendedor, Dani? Híjole, bueno, yo creo que el chip emprendedor sí está desde chiquita, ¿eh? Porque honestamente si era de conseguir clientes o si yo quería unos tenis, yo le decía, mi mamá me decía, ten, no sé, 40 pesos. Yo hacía mis empanadas y yo me compraba mis tenis, o sea, yo era muy independiente desde chiquita en cuestión de decir, quiero, busco, ¿no? Cómo comprar, pero sí, obviamente con todas estas situaciones de la vida, pues sí se te llega a pagar un poco, estás en otro país, te da miedo hablar el idioma, el, sí existe todavía una diferencia entre las capacidades que se le permiten tener a un latino en Estados Unidos, ¿verdad? Qué tanto poder puedes llegar a tener en una sociedad donde pues sí, literalmente pues la mayoría de la gente de dinero son anglosajones o de culturas muy fuertes como japoneses y hindús, ¿verdad? Que son personas con mucha ética laboral. Entonces, y el latino, pues sí, somos un poco más conformistas, la verdad. Desgraciadamente, el latino que emigra, pues buscar trabajo, sacar dinero, regresarme a casa, ¿no? Entonces, no buscan tanto ese crecimiento. Y para Daniela sí fue como, yo creo que mi chip emprendedor me lo despertaron a fuerzas. Sí, porque sí, obviamente sí me daba mucho miedo. Sí tenía mucho miedo al fracaso, al exponerme, yo lo sentía como me voy a exponer, mi inglés, mi acento, ¿verdad? Mujer y con todos estos retos. Entonces sí fue como que una necesidad, porque sí hubo un tiempo cuando yo regreso de México a Estados Unidos, batalló mucho para conseguir trabajo, muchísimo, muchísimo. Entonces era o estás sobrecualificada o estás underqualified. Entonces sí era, ¿qué hago, no? ¿De dónde? Y obviamente pues tengo un niño. Entonces sí fue una etapa en la que mucho trabajo de tocar suelo, tocar fondo, trabajar en mí, darme cuenta que tenía que sanarme para yo poder desarrollarme como persona. Y pues ahí en ese inter, ¿verdad? Yo busco cómo, pues empezar a trabajar, tengo mis clientes privados, precisamente ese tipo de clientes, pacientes geriátricos con problemas psiquiátricos, pero con cuidado privado a domicilio. Entonces, esa era mi especialidad. Tenía mis 2, 3 pacientes y eso hacía hasta que un día, pues sí, mi madre me dice, ¿por qué no abres tu propia empresa, verdad? Porque si yo decía, bueno, pues me quedo en esta zona de confort y empiezo a decir, bueno, pues podría ser, ¿verdad?
a estudiar, a prepararme, a conocer las leyes, porque obviamente como empresario yo creo que tienes que conocer todas las partes de tu negocio, no es solamente suficiente contratar a quien sabe, porque si tú no sabes, ¿cómo sabes que sabe? ¿No? Claro. Entonces, no importan los títulos, yo digo que a veces mucha gente nos dejamos ir por la finta primero de que el título y tiene que saber, pero con el tiempo te das cuenta que no todo es teórico, ¿no? Entonces, me empiezo a desarrollar, empiezo a estudiar recursos humanos, a aprender cómo se corre un payroll en Estados Unidos, las leyes de cómo contratar, la industria en la que yo me manejo, la industria del adulto mayor, pues sí es un poco cerrada, ¿verdad? Porque pues obviamente la mayoría de estos empresarios son personas anglosajonas o dentro de una rama que hable el inglés como primer idioma, como los filipinos, y latinos no salimos mucho al quite en esa profesión, ¿verdad? Menos como dueños de empresa. Entonces, pues sí empiezo yo a darme cuenta que sí hay un reto bien grande, además del edadismo que se va presentando, porque el edadismo no solo es para el adulto mayor, también es para la gente joven, ¿verdad? Y yo emprendo a mis 30 años, que pues no me veía de 30, y sí venía mucho ese comentario de, pero es que estás bien chiquita, o sea, no sabes lo que estás haciendo, ¿cómo vas a saber lo que estás haciendo? Estás muy chiquita. Entonces sí fue muy retador el que me permitieran empezar a trabajar. Sí duré bastante tiempo en tocando piedra, picando piedra, literalmente, creando mi empresa desde cero, mis documentos pues de todo, ¿verdad? Mis contratos laborales, mis contratos con mis clientes, mis manuales de empleado, todo prácticamente porque pues había una necesidad de emprender y trabajar, ¿no? Y mantener un bebé. Entonces, pues sí fue bastante reto, pero bastante crecimiento en la primera etapa de mi emprendimiento, que es con Chajinel, se llama mi empresa en Estados Unidos, que es un nombre maya, significa cuidador del alma o guardián del alma en maya en quiché. Y yo siempre supe que yo quería hacer un cuidado holístico para el adulto mayor, pero obviamente pues no sabía exactamente cómo formar ese cuidado holístico, pero Chajinel fue la primera empresa en la que yo el nombre se lo doy precisamente por eso, porque el cuidado es integral, ¿no? O sea, la mayoría del cuidado, sobre todo en el vecino del norte, es muy físico, ¿verdad? Se enfocan mucho en el síntoma físico, en que el paciente tenga el medicamento y pues prácticamente es todo lo que es el cuidado. Y a mí siempre me gustó mucho involucrar pues la socialización, la importancia de la socialización en el adulto mayor, la importancia del bienestar emocional, de procesar las pérdidas y los cambios que vienen con la vejez, el acompañamiento, no solo el cuidado, ¿no? Entonces, pues sí, con Chajinel empiezo en el 2000, nace un 2014, 2013, 2014 empiezo a estudiar y ya se forma en el 2014 como empresa y pues sí, es un año totalmente de trabajo, porque yo era empresaria, pero también tenía un trabajo, ¿verdad? Para poder sostener a mi familia. Y en ese tiempo trabajaba recuperando órganos, Caray. sacando córneas, sacando ojos. ¿En serio? Sí, Ah, caray. fue un trabajo que me gustó mucho también, ¿no? La recuperación de órganos para más que nada, pues las córneas, para poder hacer los trasplantes de córneas. Entonces, cuando yo tenía un horario de oficina de 8 a 4 en mi trabajo, en mi empresa, y de 4 a 12 estaba on call para que si había un cuerpo que se necesitara recuperación de órganos, pues me despachaban y iba a hacer esa parte. Caray. Eso pasa, por ejemplo, para personas accidentadas, que hay alguien que tiene alguna urgencia para un órgano o algo así, y lo ya. No, eso pasa, por ejemplo, si tú eres donador de órganos, ¿verdad? Si estás registrado como donador de órganos y ya estás en etapa de transición, Ujú. se conecta contigo la empresa de recuperación de órganos y te informa, ¿no? Con el familiar, pues que tal persona es este donador de órganos y se empieza a llenar el papeleo y a ti te despachan en cuanto el papeleo está listo. Pero se hace por lo regular en morgues de hospitales,
en Hijo, oficinas Daniela. coronarias, Ahí están los lugares más escabrosos que se me pueden imaginar. sí, yo creo Psiquiátricos, que morgues. sí, Hijo, Dani. morgues, donde están los cuerpos en revisión de homicidio o de suicidio, ¿verdad? ¿Y Que tú has son, andado en todos esos lugares, Daniela? sí, sí, congeladores de 60 cuerpos, ¿no? Y pues sola, a la medianoche. No, Daniela. Entonces sí, sí fue una etapa bastante fuerte, porque sí te hace fuerte mentalmente, bastante fuerte, porque obviamente pues nos da miedo, ¿no? No sabemos cómo enfrentarnos a los cadáveres, a las personas en transición y yo trabajando desde, pues por un lado cuidando al adulto mayor y por el otro ya recuperando órganos de pacientes con, pues que acababan de trascender. No manches. Trabajando en eso y luego todavía con tu negocio, Dani. Sí, todavía con mi negocio, ¿Y sí. cómo te iba haciendo mamá? Era difícil. Uy, totalmente. Yo creo que esas conversaciones, de hecho, yo siempre digo que mi miembro de equipo más importante ha sido mi hijo, ¿no? Porque literalmente le costó la mamá. Sí, Pues sí, él tuve que ser papá, ¿verdad? No, claro. no tuve el privilegio de ser la mamá, me tocó ser papá, Ujú, porque pues uno no puede comer de amor, claro. ¿verdad? No importa cuánto amor tengas, no, no les puedes dar de comer. Entonces te toca salir adelante sola con mucho miedo porque no estamos preparadas las mujeres para hacernos responsables de verdad de toda la carga de una familia. Nadie, ni un papá, ni una mamá. Pero pues como mujeres pues somos más emocionales y, y sí fue muy fuerte y él pues tuve que soltarlo un poquito desde muy chiquito también para que pudiera yo poder crear un negocio y poder proveer a mi familia, ¿no? A mi hijo. Claro. Y pues sí, esas pláticas con él de lo siento mucho, ¿verdad? Tu papá no está, tengo que salir a trabajar, tratando de cuidar su bienestar emocional, de que no sufriera ese abandono del padre, ¿verdad? Y me acuerdo muy bien que él, muy chiquito, un día íbamos en el carro y él venía sentadito atrás y me dice, mamá y mi papá. Y mi respuesta siempre era, mira, tu papá ahorita está confundido, tu papá no sabe lo que quiere, pero él te ama y un día va a regresar, sí. Y me acuerdo muy bien que ese día le vuelvo a dar el speech y voltea a él y me dice, ¿hasta cuándo lo vas a defender? Y una pinguita, ¿no? Yo me quedo Ah, así, caray. no, pues, sí, pues sí. Y me dice, ya no lo defiendas, mamá. Y me acuerdo muy bien, nos bajamos, me da la mano y me dice, cuando yo sea grande, yo me voy a casar con una mujer como tú, que tenga Wow. un bebé sin papá y voy a ser un gran papá. Y bueno, pues yo creo que desde muy chiquito tuve que aprender que mamá salía a trabajar. Tuve el apoyo de mi madre, eso sí, siempre estuvo ahí, pero pues mi mamá también es muy papá, entonces mi hijo tenía dos papás, porque mamá, pues sí, nosotros siempre sí fuimos muy fuertes, ¿no? Entonces sí había un poco y él siendo hombre, pues también esa parte, ¿no? De no tan emocional. Pero sí, su acompañamiento fue muy fundamental. Gracias a Dios siempre ha sido un niño muy inteligente, nunca hubo necesidad de sentarme con él a hacer tareas porque él tenía la capacidad de sacar las tareas adelante, incluso sin, o sea, los maestros me decían, es que no pone atención, pero el examen está con 100, pues no lo podemos regañar, entonces sí fue bastante de que él se hizo muy fuerte, muy chiquito, ¿no? Y pues sí, mi miembro de equipo número uno, ¿verdad? El que yo creo que más ha tenido que sacrificar ha sido él. Y ahí andamos echándole ganas con él. Me trabé. No te preocupes, Daniela. Tiene una super mamá. Y voy a hacer con mi simplonada, como diría el Capitán América. No sé cuánta gente inspiras, incluyéndome. O sea, eres un motivo de orgullo para muchísimos hombres y mujeres, sobre todo. Que, híjole, o sea, ser emprendedor es difícil. Ser empresario es más difícil. Ya tener todo en regla, estar constituido. Ser empresario en dos países, siendo una mujer latina en Estados Unidos, mamá soltera. No, 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 ni.
olvídate, o sea, no sabes cuántas mujeres vas a apoyar y vas a ayudar cuando escuchen esta historia. De verdad es invaluable tu historia. Es testimonio para muchas, muchas personas, incluyéndome a mí, Dani. Pues Dani, espero que sirva de algo. de muchísimo, no tienes idea. Estando en la morgue haciéndote 5 Danis, clonándote, ¿cómo decías así, cómo cortar el cordón umbilical del sueldo? Y vámonos, negocio, empresaria 100%. Bueno, yo creo que fue bien difícil, pero también, gracias a Dios, pues el empuje fue externo, ¿no? Yo creo que siempre si no aprendes la lección, las situaciones externas te van a empujar. Yo tenía un trabajo en el que al principio me permitían decir, pues quiero estar en horario 3 veces por semana, 4 veces por semana, y por eso lo podía manejar. Pero llega un momento en el que mi supervisor me obliga a estar 6 días a la semana, ¿no? Entonces, 6 días a la semana de 4 a 12. Lo que pasa cuando tú recuperas órganos es que cualquier persona que se muere de 4 a 12 y se autorice de 4 a 12 es tu responsabilidad. Tú vas a recuperar esos órganos y una microcirugía pues lleva de 2 a 3 horas y aparte pues en cualquier hospital del área de la Bahía de San Francisco pues ahora sí que moverte el traslado también era tu responsabilidad. Mi tope fue una noche que me tocaron 7 cuerpos. 7 cuerpos en una noche. 7 cuerpos en una noche y obviamente no terminas en 8 horas, ¿verdad? Porque solo de microcirugía son 3 horas, más traslado hora y media en el tráfico de la ciudad. Y obviamente no solamente es en San Francisco, sino en toda el área. ¿Cómo los mueves con hileritas o cómo mueves los órganos? Sí, bueno, son chiquitas porque son las Las córneas. córneas es lo que tengo enfocado, así. Pero, o sea, tienes que hacer un examen físico, ¿verdad? Al cuerpo, ir a firmarlo, sacarlo de la morgue, haces un examen físico, tienes que mover el cuerpo tú sola y después esterilizas el cuerpo, te esterilizas tú, performas la microcirugía, regresas el cuerpo, guardas órganos, llenas formas y al siguiente hospital, ¿no? Y traslado y todo. Yo creo que ese día sí pasé sin parar unas 30 horas, este, porque obviamente, pues, si multiplicas 7 por 3 son 21 horas nada más, más el tiempo de traslado, más el tiempo de que comí, más el tiempo, pero sin dormir. Sí, o sea, literal, como un Bill zombie, ¿no? Sacándole ojos a cuerpos Sacando 30 ojos horas. toda la noche, todo el día siguiente y hasta la noche siguiente. Y yo recuerdo haber llegado a casa como a las 5 de la mañana. Y a las 8 de la mañana me habla mi supervisor y me regañan porque no performé, no hice bien la última revisión física, ¿no? Después de 30 horas de trabajo. Y me dicen, no, es que no revisaste bien el cuerpo. Y era una señora como de 230 libras y yo la moví, perdón, kilos. Yo la muevo sola y fue bastante fuerte y me acuerdo que me dolían mis manos horrible. Y pues sí llegué. Y los cuerpos tan grandes no deberían de ser solos en realidad, pero no había quien fuera y llegué a un tope, ¿no? De que encima de que trabajo todas las horas, de que estoy 6 horas en 6 días, perdón, en trabajo, dije, no puedo, es mi trabajo, es mi negocio, es mi tranquilidad de enfocarme en algo que obviamente ya me estaba dando mi negocio también y pues no podía ya con tanta responsabilidad, ¿verdad? Y en ese momento me dio tanto coraje que en vez de que un acompañamiento que me dijeran, ¿sabes qué? Pues entendemos que estabas cansada, te debimos haber mandado a alguien o no sé, darte 4 cuerpos y al que sigue los demás. Dije, sorry, not sorry, renuncié y me dediqué a mi negocio. Qué bueno, Dani. Sí, Hijo, no, no. Y es que aparte, estoy como que sacando un tema técnico. Para los que somos bien ignorantes en el tema, no es como que ya es con una cuchara, o sea, tienes que hacer todo un proceso para que vaya intacto, ¿no? La parte de atrás del ojo, ¿no? O sea, como para, o claro. sea, Bueno, la córnea no se debe doblar. Cuando tú estás recuperando una córnea, no puedes crear ninguna línea, dentro de la córnea, porque entonces si se crea ese doblaje, esas líneas ya no las hacen viables para trasplante. Entonces, el remover la córnea sí es un proceso pues microscópico, ¿no? Y por ahí tengo un video, luego te lo enseño.
tienes que ir poquito a poco desprendiendo la córnea, ¿no? Y sí se lleva su tiempo, no es sacar el ojo y obviamente también con un respeto por el cuerpo, ¿verdad? Porque no vas a llegar a destajar o a ensuciar o a maltratar porque todavía viene un funeral que a veces es en cuerpo presente, la familia, el respeto a la familia. Yo siempre les daba las gracias a las almas que están en esos cuerpos por, pues, por el regalo de la vista a alguien más, ¿no? Entonces lo haces con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, y si es un trámite bastante delicadito, sí es muy, muy delicado, no lo puedes doblar. Totalmente, claro, Dani. Ujú. Hijo, no, qué locura. Tremenda. Esa parte de tu vida yo no la conocía, Dani, ¿eh? Sí, sí Esa me no me la tocó. sabía y, ay, caray. Me Wow. tocó bastante y obviamente pues lidiar con el miedo, ¿no? Porque como cultura pensamos se va a mover y sí se mueven, o sea, hay cuerpos que sí se llegan a mover y esos espasmos, no sé cómo se diga, los espasmos que dan después de morir en Sí, o sea, español. los cadáveres tienen movimiento, Sí, entonces. se mueven un Ay, poquito. güey, no, yo ahí. Y pues tú sola, ¿no? Ya sea en una morgue o ya sea en una oficina coronaria, que se le llama así en las oficinas pues de investigaciones en Estados Unidos, o ya sea en una funeraria también, era donde recuperábamos. Ay, güey, qué tremenda historia, Dani. Pero me brinca ahora una duda muy grande. Siendo latina, empresaria, ¿vives racismo en algún momento cuando empiezas? Yo creo que todavía lo vivo. ¿Todavía vives racismo, Sí. Dani? Racismo, sexismo, sí, obviamente que sí se vive bastante. He escuchado cosas muy fuertes, he tenido que, de hecho, cuando yo empiezo mi empresa, ¿verdad? Teniendo yo 3 clientes, yo digo, pues ya tengo mi primera base, estos clientes yo puedo hablar con ellos, yo hacer el manejo del cuidado y proveer un cuidador extra, pero al momento en que yo les presento mi brinco de proveedor primario ahora sí que entrepreneur o emprendedor, pues no, ¿verdad? Ninguno de los 3 se quedó conmigo, los 3 eran gringuísimos. Ok. Entonces buscan otras empresas más grandes y yo pierdo los clientes. Duro un año sin pacientes, y pues sí, obviamente al principio era mucho el pues mi inglés mocho, ¿no? O sea, más que nada mi acento, no tanto mocho, pero siempre tienes un acento cuando emigras a otro país después de cierta edad. Entonces, el estar lidiando con situaciones en que, pues eres mujer, ¿verdad? Eres latina. No hay, creo que soy la única latina con este tipo de negocio todavía en el área, si no lo fui por muchos años. Y y pues sí, me ha tocado escuchar gente decir, ¿por qué le voy a pagar tanto dinero a una mexicana? ¿No? Porque el cuidado privado es muy caro allá. O al principio que yo era proveedor también, porque yo trabajaba oficina y a veces de noche hacía turnos con mis pacientes, entonces esa demeritaban tu trabajo, ¿no? En vez de decir, qué huevos, decían, qué hueva, o sea, es empresaria y al mismo tiempo es cuidador, o sea, no tiene gente o X o Y. Total que sí me tocó bastante escuchar comentarios así pues, de por qué le voy a pagar tanto dinero a ella, o puertas que se batalla mucho en abrirse como mujer latina. Te sientas en mesas en las que, pues, no se permite mucho mujeres y muchos latinos, y cuando se les permite hasta cierto nivel, ¿no? O sea, siempre va a existir la inclusión aparente, ¿verdad? Siempre, porque si vivimos en una sociedad que culturalmente, según esto, es muy welcoming, pero en realidad siempre por detrás es quiero que estés bien, pero no puedes estar mejor que yo, Y yo, ¿verdad? Entonces, sentarte en mesas en donde hay muchos hombres y tener que hablar que algo está mal, pero que no lo quieren escuchar, ¿no? Y que viene de ti, para colmo, ¿no? Quizás si viniera de otra persona, pues sí, sería más fácil la conversación, pero cuando viene de una mujer latina, pues es un poco más difícil que lo escuchen. Y sí, me ha tocado mucho racismo, mucho sexismo y mucho tiempo yo traté de trabajar eso. Obviamente no puedes utilizar eso como una excusa para decaerte, sino como
un reto que obviamente vienes con esa piedra en el zapato, ¿no? Y la tienes que, es tu piedra, es tu zapato y tienes que seguir caminando con él, ¿no? Claro. Entonces, sí me doy la oportunidad ya hace unos años, un poquito forward en la vida, tomé un curso en la Universidad de Stanford para el crecimiento de negocios, el Wow. crecimiento de negocios enfocado en los latinos, sí. Y tomo este curso y ahí es donde se me abre la mente, ¿no? Y se me abre la mente mucho a decir, pues sí son mis retos, pero ¿cómo puedo usar mis diferencias como una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y explotar hay certificaciones como minoría de negocios, entonces esas certificaciones te permiten conseguir contratos porque el gobierno sí aloca ciertos contratos para las minorías. Entonces, cuando tú te certificas como tal, se te pueden, lo empiezas a usar a tu favor en vez de usarlo en tu contra, ¿no? Ya. Y sobre todo, pues el pasar de ahí, de ese enojo, ¿no? Porque obviamente nos da coraje, dices tú, pero si yo soy buena, si hago mejor trabajo que otra persona, quizás cobro un par de dólares menos, ¿qué más quieren, no? Entonces, el pasar de ese, procesar el enojo de la diferencia del racismo, de la discriminación que se vive y empezarlo a aceptar como parte de una cultura que a veces yo creo que ni siquiera es consciente que somos todavía, estamos haciendo discriminación, sino que se hace de una manera inconsciente. Entonces ahí me permito pues aprender un poco más, procesarlo un poco más, conectar con una comunidad de latinos, ahora sí que hablaban mi idioma, Spanglish, literalmente, porque ahí sí nos permitimos mucho cuando eres empresario, inmigrante, ¿verdad? Tu mente piensa en diferentes idiomas. Y sí es muy penado afuera el hablar Spanglish y el hablar en una comunidad de latinos que vivimos en cierto nivel, pues el hablar de conversaciones de negocio, ¿no? Entonces ahí conozco gente súper exitosa, latinos haciendo, no sé, venture capitalism, levantando 500 millones de dólares y te das cuenta, estoy chiquita, ¿verdad? Pero es padre porque también te impulsa a darte permiso a hacer más, ¿no? Que sí se puede, como latino, llegar a crear más, que sí se puede seguirte desarrollando, seguir aprendiendo, usar tus diferencias como cualidades en tu negocio, resaltarlas. Y pues ahí es donde me doy cuenta, pero sí viene acompañado con estudios y estadísticas en donde la misma Universidad de Stanford te dice que por cada $10 que un anglosajón gana, un latino gana $1, pero una latina gana 30 centavos. Entonces, sí te da coraje, ¿verdad? Dices tú, ¿cómo no? Y a lo mejor tú eres mucho más inteligente y mucho más capaz que un americano. También hay estadísticas en donde viene un americano recibe el 100% por decir de lo que buscan funding, ¿cómo se dirá? Préstamos de negocios, ¿no? Para el americano, si el americano pide 2 millones, se los fundan. ¿Sí? Si el latino pide 2 millones, le fundan 1.5. Si la latina pide 2 millones, le fundan 500,000. Entonces te quedas tú como que, ¿por qué no? Y se dice, no, es que no hay discriminación en esos tipos. Sí la hay. Muchas cosas se quedan escondidas para evitar esa discriminación, pero obviamente, pues tu credit score viene con tu información personal, tu nombre te delata, ¿verdad? Entonces vienen esas partes en las que tienes que aceptar y yo le agradezco mucho a ese entrenamiento el poder aceptar las diferencias y los retos con los que yo tengo que vivir, pero obviamente no puedo pasar la vida esperando que la gente cambie, porque mi futuro no va a depender de que una persona me acepte. Claro. Entonces, ¿qué aprendes a hacer es a crecer más, a hablar más, a expresarte más. Y ahí tienes un mentor, de hecho, y esa fue un trabajo con mi mentor, que es un hombre, pues muy business successful, ¿verdad? De Santa Fe, California. Y esta persona me dice, es que tú estás para compartir tu mensaje. Y yo, no, o sea, no, le digo, qué miedo, me voy a exponer, me van a criticar, me van a decir. Y él, es que es compartir, porque sí, sí, sentada atrás de un escritorio,
pues manejas una zona de confort, ¿verdad? Te expones menos en un teléfono, en un email, pero me dice lo que tú traes es un cambio social. Si te quedas sentada en un escritorio, quizás vas a tocar la vida de dos personas, pero si sales, vas a tocar la vida de mucha gente. Entonces, con él empecé a trabajar mucho pues sí, el hacerme fuerte para estar afuera, el trabajar en mí más, tanto físicamente, emocionalmente, a darme cuenta que tengo que ser en carácter, ahora sí que en mente, en cuerpo y corazón, lo que digo que hago, ¿no? Entonces empezar a ser más coherente como persona, que si hablo del cuidado integral, pues cuidarme integralmente, ¿verdad? Levantarme más temprano, hacer más ejercicio y retos que vienen a darme, regalarme la fortaleza para manejar, pues ahora sí que el ritmo de vida que me cargo ahorita, ¿verdad? De un avión cada otro mes o cambiar de ciudad seguido. Entonces sí es bastante desgastante y eso me enseñó mucho a irlo manejando poco a poco. Dani, si mal no recuerdo, pero una chica en la laguna le llegaron a ofrecer en California ser alcalde, mayor de Santa Fe, creo, ¿no? No, de South San Francisco. Ah, de San Francisco. ¿Cómo pasa Sí. eso? Que una chica de Torreón ya la están apuntando y la quieren lanzar de alcalde. Fíjate que la polacha siempre ha sido algo que, bueno, yo de chiquita siempre dije voy a ser la primer presidente de México, pero luego me di cuenta que la polacha era una porquería y dije no, salgo corriendo de aquí. Y bueno, yo sirvo como director de la mesa directiva de la Cámara de Comercio local. Entonces, ahí estoy ya desde hace unos años, ahí he tenido bastantes retos. Y sí, gracias a Dios, pues cuento bastante con el apoyo pues, de personas de la ciudad que me escuchan, que me apoyan a guiarme, ¿no? Y en una de esas, una de ellas sí me llama y me dice, ¿dónde vives? Y me acababa de mover de ciudad, de South San Francisco a San Bruno, que es una cosa de una cuadra. Y le digo, no, pues me acabo de mover. Y ella, no, es que queremos que corras para la alcaldía. La alcaldía ya se maneja por mesa, ¿no? Es una consejeros de la ciudad. Entonces son 6 consejeros y ella quería que yo tomara una posición. Me dijo, tú corre, sería la primer latina, la primer latina mujer, ¿no? Y sí fue algo que consideré por un minuto, pero sí dije, no estoy lista. Sí, no estoy lista de verdad para mí, yo creo que siempre eso hasta mi terapista me dice, la responsabilidad, ¿no? Yo entiendo mucho que si voy a tomar una posición, tengo que ser fuerte para sostenerla, ¿no? Y esa parte de exponerte demasiado, la sociedad es muy cabrona, sí, y tanto te pueden crear como te pueden deshacer, ¿no? Y destruir. Entonces, en ese momento sí fue como que un proceso de, bueno, ya me cambié de ciudad, le voy a dar tiempo a las cosas, a aprender yo más a relacionarme a esos niveles, porque obviamente, pues no es lo mismo hablar de negocios que hablar de posiciones públicas, ¿verdad? Y la responsabilidad, pues sí, sigue estando ahí. Entonces sí me ofrecen eso, pero sí lo dejé pasar por el momento. Qué bueno, no, y yo sé que en unos años vas a ser la alcalde de San Francisco. Por el momento, ahorita servimos y eso sí creo que va más alineado con mis creencias y mis valores y mi trabajo. Soy comisionado en envejecimiento para el Condado de San Mateo, que es una posición también de elección pública, que viene ya con una responsabilidad no a nivel ciudad, sino a nivel condado, ¿no? Entonces, como comisionado, pues servimos para dar guianza, apoyo o coordinación a los programas que se crean para el adulto mayor dentro del condado de San Mateo. Y de hecho lleva relación, ¿no?, con el alcalde. Recuerda que hasta por ahí se una vez que a lo mejor vienen a tus inauguraciones de sucursales en México, ¿verdad? Sí, sí tenemos una relación muy bonita, de hecho, con el alcalde de ese año que inauguramos Torreón y Chihuahua. Es una mujer que admiro mucho, un gran mentor, y pues sí, en un momento ella sí estuvo dispuesta a venir. Después la ciudad estuvo en flooding, ¿cómo se dice? Se inundó todo en ese tiempo y ya me dijo, no puedo ir. Pero sí hay mucho apoyo, ¿no? O sea, sí se hacen eventos, sí trabajamos cerca. Ahorita ya trabajamos con supervisores de distrito, que es un poco más que alcaldes.
Entonces, sí, se han creado poquitas relaciones ahí que son parte de, ¿no? Si quieres hacer un impacto social, tienes que trabajar de la mano, pero el trabajar con comisionados y mesas directivas me ha permitido aprender. Primero, yo soy una persona de vamos a hacerlo, ¿no? Y sin en cambio, un cambio social no puede irse tan fuerte, ¿no? Se tiene que impulsar de otra manera, quizás un poco más despacio. Y pues esa parte sí tienes que aprender a soltar mucho el control y permitir que todas las personas expresen su parte, ¿verdad? Por ahí hace poquito leí un tipo que decía que pues que no puedes tocar susceptibilidades, ¿verdad? Del patrón o de los grandes, de los presidentes, de los alcaldes o lo que sea. Entonces, sí es cierto, si sabes más que ellos, te conviertes en un threat, Amenaza. en una amenaza. En vez de ser un aliado, eres una amenaza. Entonces, aprender a manejar las cosas, a moverte un poco más despacio, a respetar esos tiempos que cada sociedad lleva y hacer tu trabajo por aparte, ¿no? O sea, en parte eso para mí pues me permite de verdad, está muy alineado el servir como comisionado con todo lo que yo hago, muy alineado con crear una conciencia en envejecimiento, muy alineado con pues con abrir espacios para mujeres latinas en estas mesas, ¿no? Porque sí soy de las pocas latinas en esos 17 también. Entonces va más con mis valores y con mi propósito de vida, ¿no? Que otra posición ahorita, ¿no? Y creo que se logra más ahora sí que trabajando en equipo, ir cambiando poquito a poco mentalidades y permitiéndote pues meterte tú también comprender, ¿no? Los porqués de nuestra sociedad, cómo nos comunicábamos antes, cómo nos movíamos antes. Entonces sí hay que aprender a respetar esos tiempos. Totalmente. Híjole, qué interesante. Daniela, hay un tema que también me interesa mucho, que lo he escuchado de ti, de ahí nació mi conocimiento por esta, no sé si decir la problemática, a ver si no nos funan por ahí, mi Dani, pero he escuchado que San Francisco vive una época muy liberal, una época muy quizás hasta extremista en ciertos temas. Sí. Aquí tenemos el caso de una persona que trabaja aquí y tenía la posibilidad de irse a California y tienen un hijo como de 3 años y dijeron, no, mejor no. ¿Qué está pasando en San Francisco, Dani? Wow, pues bien triste, ¿no? Yo llegué a San Francisco en el 2002 y he visto esta transición y este cambio social tan fuerte para una decadencia, ¿verdad? Yo siento que estamos en un momento pues muy triste, ¿no? San Francisco siempre fue una de las ciudades, es una de las ciudades más hermosas que he podido ver, no solo por su arquitectura, sino en realidad pues tienes playa, tienes árboles, tienes naturaleza, tienes muchísimas cosas muy cerca, ¿no? Al alcance de las manos, una abundancia enorme, es una ciudad muy abundante. Entonces, ahorita pues sí, con los cambios que hemos vivido gracias a una democracia o a un socialismo disfrazado de democracia en realidad, no, hemos caído en una tristeza, ¿no? Y qué fuerte y ojalá y de verdad no nos vayan a hacer nada, pero este, no lo pasen en California, por favor, comisionado. Pero sí, esto representa mis creencias personales, ¿no? Pero vivimos en una sociedad en que hoy en día, pues, se permite, a partir del 2020, yo creo que se hizo muy evidente, sale la pandemia, de un día a otro tenemos que cerrar todo y obviamente, pues, hablas de uno de la quinta potencia mundial en cuestión de economía, ¿no? Que es un estado, que es California. Entonces, pues, protege o sobreprotege a su sociedad al grado de que yo recuerdo muy bien, el unemployment, el desempleo, brindaba $4,000 mensuales, sí, a las personas desempleadas. $4,000 mensuales, que es el sueldo, aún más que el sueldo de mucha gente de bajo ingreso en el área de la bahía, ¿no? Entonces, pues sí, había gente que dejaba de hacer quizás $200,000 y $4,000 y era muy poquito, pero había gente que en realidad ganaba $3,000 y con este desempleo, pues mejor se iban al desempleo en vez ¿Te de quedarse convenía más? trabajando, Sí, sí. claro. Entonces de ahí empiezas tú a ver una decadencia social bien fuerte, porque la gente, desgraciadamente los seres humanos somos hábitos.
Entonces, al momento que tú te acostumbras a que te dejen de dar, está cabrón. O sea, hay un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Verdad? No sé si lo han leído. He escuchado. Sí, y la verdad es que sí es cierto. Si tú le pones el queso a la gente, todos los días lo va a ir a buscar y cuando se lo quiten se va a enojar. Sí, ¿por qué me quitaste mi queso? Y literalmente eso fue lo que pasó en nuestra cultura, que ahorita estamos teniendo un problema de cómo sacamos a tanta gente del desempleo, ¿no? Porque pues obviamente es más fácil vivir de que me des y yo puedo hacer todo. Y aunado a eso viene la despenalización del robo. Sí, en Estados Unidos, bueno, en California, en San Francisco no terminas en cárcel si el robo es menor de $1,000, ¿no? Entonces, literalmente te dan un ticket. O sea, es más penado tomar borracho que robarte menos de $1,000, sí. Si tú eres dueño de una tienda y alguien se mete a robar y tú llamas a la policía ya ni siquiera se presenta porque pues no pueden ni siquiera detener a las personas. En este tiempo de pandemia también se permite vivir en la calle, se empieza a hacer porque obviamente mucha gente no puede pagar rentas, entonces se permite vivir en campers, en casas móviles, y se empieza a permitir las casas de campaña. Entonces, literalmente en San Francisco tú vas caminando en el downtown, en el centro, y hay casas de campaña ¿Sí viste los videos? y son consideradas propiedad privada. Sí. Entonces, así tú seas homeless o vivas, perdón, vagabundo, tengas tu casa, robas algo, te lo metes a tu casa de campaña y pues ya no es delito, ¿no? O sea, ya no se pueden meter a ese espacio porque ya es o sea, primero no se robar más de $1,000, segundo es su propiedad privada y no se las puedes invadir. Después vienen pues las ventanas, ¿no? O sea, literalmente tú llegas a la ciudad y yo creo que 9 de cada 10 carros se les rompen las ventanas, ¿no? Ya ahorita hay seguros que ya no quieren asegurar a los carros o ya no quieren pagar vidrios rotos, ¿no? Y literal, es muy triste que llegas a zonas turísticas y los anuncios, en vez de tener policías, los anuncios dicen, cuida sus pertenencias, no dejen nada en su vehículo. O sea, en serio, el vehículo es propiedad privada, pero ya te hacen a ti responsable de no dejar nada en tu vehículo, que te dicen te van a romper el vidrio. Entonces, esa falta de responsabilidad o de Y desempoderaron a la consecuencias, policía, ¿no? totalmente, sí, después de Desempoderados totalmente. en el 2020 sucede ese acontecimiento que levanta mucho a Black Lives Matter, That's matter. y, ¿verdad? Del cuello, no recuerdo Sí, muy bien el nombre del la caballero. rodilla en el cuello, ¿no? Ajá, no recuerdo muy bien su nombre. Gracias a Dios porque siempre he tratado de mantenerme fuera de todo eso, pero sí fue un tiempo en el que el downtown pues era invadido por Black Lives Matter y pues ahora sí que saqueado, ¿no? O sea, sí está muy padre que protejamos los derechos, pero también el desde dónde y las consecuencias cuando lo hacemos de una manera equívoca, ¿no? Que no existen ahorita. Entonces la gente puede hacer lo que quiera y prácticamente no hay consecuencias. Cuando tú remueves las consecuencias y remueves la responsabilidad, ¿verdad? De salir adelante porque te están dando un sueldo, pues, ¿qué receta es esa para una sociedad funcional? ¿No? Difícilmente la gente va a tomar, si no hay consecuencias en lo que haces, pues lo vas a seguir haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos llegado y ahorita con estos problemas más grandes que se vienen con la inmigración, ahora sí masiva que tenemos, ¿no? Sí hay en California casos en los que personas de California no tienen para pagar un seguro médico, pero sin en cambio a los inmigrantes sí tienen seguro médico. Y tú te quedas, o sea, pues ¿cómo? ¿No? O sea, está muy canijo ahorita, la verdad, sí estamos en un momento de cambio muy fuerte de consecuencias a un mal manejo que se ha llevado por varios años. Quizás no con la intención de ser malo o negativo, pero sí, obviamente, yo creo que lo hemos hecho muy inconscientemente, ¿no? No nos hemos dado cuenta que para que las cosas crezcan requieren tanto un nivel de agua como de estrés. Si les quitan la responsabilidad, pues no va a haber crecimiento, ¿no? Entonces creo que eso es lo que ha pasado mucho. Perdimos la responsabilidad. Qué tremendo, totote. Denny, dentro de este mismo, pues, revolución social, el tema del LGBT es también muy destacado, ¿no? Hoy en día en San Francisco. Sí, lo que mencionabas también ha sido una parte bien fuerte, ¿no? Porque ahorita pues tenemos
una permisiva muy grande a hacer lo que quiera hacer. Ahora sí que ya no eres lo que naces, eres lo que quieres ser. Y es muy difícil, ¿no? Y hasta como empleador te puedo decir que a mí me corresponde en California, si tú me llegas a pedir trabajo, yo te tengo que dar derechos de lactancia. O sea, Sí. yo como hombre me siento como mujer y me tienes que dar derechos de lactancia. No, tú como hombre, a mí, yo no te puedo preguntar si eres hombre, mujer o cómo te sientes. Ok. Porque eso es, pues ahora sí que estoy interfiriendo en tu vida privada, ¿no? Entonces, no me tienes que desglosar si eres transgénero o nada. Yo a ti, Alejandro, por decir, te tengo que dar derechos de lactancia. Y tú, Alejandro, puedes llegar y decirme, pero soy hombre, sí, pero yo no tengo, o sea, yo no, y tú te tienes que tragar el sentirte que me tienes que firmar derechos de lactancia. O sea, pues si yo soy hombre, ¿por qué voy a firmar esto, no? Entonces, para mí sí es un poco invasivo y ya está con los hombres, oye, pues yo tengo derecho a ser hombre y a no querer firmar un derecho de lactancia, ¿no? Porque no lacto, punto, por eso. Pero yo no te puedo preguntar y si no me lo firmas, entonces yo estoy mal, ¿sí? Y pues obviamente sí ha habido momentos en que se molestan, ya llega el momento en que no puedes decir señor, señora, o sea, no puedes decir nada, ¿no? Porque literalmente los niños sí tienen ese, la sociedad sí tiene eso de que ya es lo que quiere ser. Y en esa transición, sí, mi hijo sí la vivió dentro de la escuela, sí me acuerdo muy bien cuando él estaba en la preparatoria, la high school, middle school, perdón, secundaria, que llegaba de la escuela y llegó un día bien enojado. Me dice, mamá, es que todos los días me preguntan qué soy. O sea, llego a la escuela y todos los días es, ¿cómo te identificas hoy? ¿Te identificas como niño, como niña, como niñe, verdad? O como lo que tú te quieras identificar. Entonces dice, soy un teenager, tengo la cabeza llena de mensadas y todavía me dicen que no sé si soy hombre. Dice, lo único que tenía por seguro que era hombre y ya ni siquiera estoy seguro de eso, dice. Y la verdad sí, ¿no? Entonces sí es creces en una sociedad bien rara porque literalmente pues ya no, yo estoy de acuerdo en las decisiones sexuales de cada persona y respeto mucho lo que cada persona quiera hacer. En el psiquiátrico me tocó mucho ver, reasignaciones de sexo también. Entonces no me asusta, vivo en una sociedad súper abierta, ¿no? Pero creo que llega un momento en el que no podemos, abrimos una caja de Pandora que no sabemos qué va a salir de ahí. Sí, porque si tú tienes derecho a decirme que eres mujer, cuando tu fisionomía no te dice que eres mujer, ¿quién me dice que no tienes derecho a decirme que eres un perro? ¿Quién me dice que no tienes derecho a decirme que eres un gato? ¿No? O sea, ya se perdió totalmente el límite. Y si a los 8 años, que es la edad en Estados Unidos en las que tú puedes decir yo me considero mujer y quiero empezar un cambio hormonal, si a los 8 años tú puedes decir que te quieres, ahora sí que literalmente hacer la jarocha, ¿no? ¿Quién te quita el derecho de decir es que a mí me gusta ese señor? Sí, o sea, entramos en una pedofilia también, porque si a los 8 años tú puedes decir es que yo soy niña, yo me identifico como niña y hablar de tu sexualidad a tal grado y decidir sobre tu sexualidad a tal grado de terminar en una cirugía, ¿cómo no puedes hablar de me gusta esta persona? Sí. Y si un hombre puede decir yo me considero niño, ¿por qué no le vas a decir que no puede estar con un niño? O sea, literal, yo creo que se está abriendo una caja de Pandora en donde no sabemos lo que va a salir de ahí. Sí. Y obviamente creo que todo movimiento social empieza buscando una equidad, pero siempre viene el extremo, ¿no? O sea, antes de que un péndulo logre encontrar su equilibrio, pues va a irse al extremo. Los extremos. Y yo creo que ahorita estamos en esa etapa de crecimiento de extremos. Ay, Dios mío, está tremendo la situación de San Francisco. Está muy divertida, Dani, pero por cierto, ya hemos hablado porque era algo que se me hacía muy padre, porque es una referencia internacional San Francisco. claro, Pero no me gustaría pasar esta entrevista sin platicar también del gran éxito que es tu empresa, tanto Chajinel como en su versión mexicana, Jerome. Daniela, pues tienes una empresa muy exitosa en Estados Unidos, Chajinel, con su versión en México, Jerome. Una de las primeras dudas, Dani, es,
de cierto punto, me duele decirlo, pero México te ha tratado mal. No ha sido, no te has sabido valorar lo que eres como empresaria. ¿De dónde nace esa visión por a fuerza impulsar y apoyar al adulto mayor en México? Bueno, yo creo que nace en el momento en el que, gracias a Dios, Chajinel, pues ya está fuerte, ¿no? Ha sido un pilar en mi vida, un maestro enorme, un crecimiento muy fuerte para mí a nivel personal, empresarial, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, hay una parte de mí que siempre se basa de hablar del cuidado holístico y de la espiritualidad, ¿no? Yo trabajo también mucho la espiritualidad. Entonces, esa reciprocidad hacia mi adulto mayor, estando en California, pues estoy ayudando a una sociedad completamente ajena a mis raíces, ¿verdad? Y yo busco cómo ahora sí que entrar en balance en mi propia vida, ¿no? Y digo, me falta una parte de cumplir una reciprocidad con mis raíces, con mis linajes. Y en un momento que viajo aquí a México, perdón, precisamente en el 2020, viene una plática en donde me dicen, ¿por qué no abres en México? Yo, porque es muy difícil ser empresaria en dos países y literalmente en ese momento creo que intuitivamente todo se empezó a acomodar, ¿no? Llegaron personas que me impulsaron a decir que sí. Digo que sí sin saber lo que estoy haciendo. Yo creo que ningún emprendedor sabe lo que está haciendo. Honestamente, ya, quitándonos la careta, entramos porque creemos que todo va a ser fácil y va a fluir y Claro. la gente lo va a valorar, y literalmente te encuentras con una sociedad pues un poco, pues ya con sus propios parámetros, ¿no? De lo que se permite y no se permite en sus sociedades. Y yo llego a Torreón y digo, ¿qué? Voy a abrir, pero si abro Torreón, tengo que abrir Chihuahua. ¿Por qué? Porque mis linajes vienen de La Laguna y vienen de Chihuahua. Mi familia está en Chihuahua y en Torreón, entonces es una reciprocidad completa, ¿no? De decir, voy a regresar de donde yo vengo, de donde mis raíces vienen, a dar un poco del crecimiento y a compartir un poco de las bendiciones que he recibido. Yo siempre hablo de una silla, ¿no? Si no sabes quiénes son tus patas, si tus patas no están fortalecidas, ¿cómo te sientas en ella? Tus patas para mí representan tus linajes, tus abuelos paternos, tus abuelos maternos, ¿verdad? Donde te sostienes, ¿no? Entonces, si no has hecho las paces con tu propia historia, si no conoces tu propia historia, si no abrazas tu propia historia, ¿qué crees? Vas a repetir patrones. Claro, Y si repites patrones, no vas a crecer, ¿sí? claro. Vamos a seguir cayendo en esos círculos, ahora sí, de familias, de patrones que se repiten, ¿no? Y por eso vemos, incluso yo lo veo en mi linaje, ¿no? Abuela que se queda sola, ¿verdad? Porque deja al marido, bisabuela, perdón, abuela que se queda sola porque el marido la deja, mamá que saca adelante hijos sola y yo sacando hijos sola, y yo digo, ya, o sea, yo no quiero que mi hijo repita un patrón, ¿sí? Claro. Un patrón de conducta que yo siempre digo, así como se heredan las facciones, se heredan las emociones, los miedos, por medio del crecimiento o cuando estamos creciendo, se inculcan esas creencias, ¿no? Entonces, busco cómo, pues, regresar ahora sí que hacer las paces con mis raíces, con mi linaje y bendecir un poco, regresar un poco esas bendiciones. Es por eso decido abrir México, abrir Chihuahua primero, no porque son los lugares más fuertes de la república, que sí son ciudades fuertes, pero sin embargo, porque son las ciudades más fuertes de mi vida, sí. Claro. Para yo poder regalarle algo a la sociedad, primero tengo que tener capaz de tenerlo, ¿no? No te puedo llegar a decir cómo se hace algo que no sé hacer. No te puedo llegar a decir, hey, sana tus raíces, sana tus heridas, si no sano las mías, ¿no? Entonces, en ese predicar está aprender a integrar. Bueno, entonces empezamos a trabajar en abrir México, ¿no? En crear este sueño que yo ni siquiera, literalmente no sabía los alcances de la capacidad de lo que estaba creando. Obviamente fue tanto un proceso de aprendizaje como de crecimiento personal, como de acoplarme a otras sociedades, como pues ahora sí que de sanación, ¿no? Entonces empiezo a trabajar
en abrir México, empiezo a tratar de buscar personas que tengan ganas de crecer. ah, me abrazo mucho de personas, pues como mi hermana aquí en Chihuahua, ¿no? Que sin darme cuenta, no nos llevaba solo a una abundancia económica, sino a una abundancia, pues ahora sí que de sanación, ¿no? Entonces empezamos el proceso de abrir, primero era Chajinel, el proyecto venía con el mismo nombre, Chajinel, y me topo con personas que tienen la intención de trabajarlo, pero lo trabajan desde una manera, y yo siempre digo, así no funciona. Si tú vas a exponer algo y solamente te sabes tu tecnicismo de aquí para afuera, no me, no me, no me provoca, ¿no? No, creo que para mí lo más importante es que la fundación tenga alma, ¿no? El proyecto tenga su propio propósito, ¿no? Entonces, hubo muchas personas con las que me topé con un tecnicismo bruto, con 10,000 certificaciones, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, pero sin saber cómo aplicarlo en su propia vida. Entonces, para mí eso sí fue un choque bien fuerte, que sí lo he visto en Estados Unidos, pero quizás porque mi crecimiento había sido muy a nivel personal, muy inducido por mí misma, pues no me había tocado tanto no experimentar. Y aquí vengo a crear un equipo en el que me doy cuenta que no interiorizamos los problemas, ¿no? O sea, un psicólogo tiene la vida hecha un relajo, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta que como sociedad nos falta mucho la integración de nuestro propio crecimiento. Entonces, Yereom va de la mano descubriendo poquito a poco, pues toda esa falta de crecimiento personal en nuestra sociedad y en personas que son fuertes en este ámbito, ¿no? Entonces, ahí pues van entrando personas, vienen, dejan lo que tienen que dejar y obviamente pues se retiran. Es parte del proceso de crecimiento. Desgraciadamente no todo el mundo llega a la cima contigo y está bien. Hay que aprender a dejar ir. Es tan importante dejar ir personas como saber cuándo abrazar a quien llega, ¿verdad? Y hacer el espacio para que lleguen otras personas. Entonces empezamos con Chajinel, tenemos todos los papeles, tengo mi equipo, 3 en Torreón, 3 en Chihuahua. Estamos trabajando un crecimiento paralelo, ¿verdad? Y llego un día y les digo, oigan, es que hice unas meditaciones y ¿qué creen? No se tiene que llamar Chajinel, se tiene que llamar Yereón. Y todos se me quedan viendo con cara de ¿what? Porque ya estábamos a punto de constituir, ya teníamos los documentos con Chajinel. Casi me linchan, literal, porque así como que es Chajinel, Daniela, pero es que es el mismo nombre y te va a crear pues más impacto porque es el mismo nombre en Estados Unidos, el mismo nombre en México. Y yo, es que no se trata de eso. Se trata de verdad darle el sentido que tiene que tener, de verdad hacer, o sea, es otro bebé, ¿no? No podemos clonar. Yo creo que cada lugar, cada emprendimiento tiene su propia historia y emprendes al nivel que tú te permites crecer en tu anterior emprendimiento, ¿no? Entonces, si no vas integrando ese crecimiento, tu otro emprendimiento va a abrir al mismo nivel de conciencia y pues entonces, ¿qué punto tiene? Sino que también tú crezcas como persona. Decido ponerle Yereón porque trae 3 fundamentos importantes para mí, que es geriatría en el nombre. Viene con una E, que es la primera letra que se creó en toda la humanidad. Entonces me habla de regresar a los ancestros, al pasado, a recoger esos pedacitos de nosotros. Y el OM, que es el primer sonido del universo. Sí, el primer sonido que el universo hizo es OM. Por eso se trabaja tanto en la espiritualidad y significa conciencia. Entonces, Yereom se traduce en geriatría consciente. Y eso es en realidad, más que cuidado holístico, yo creo que lo que buscamos es una conciencia de un envejecimiento inclusivo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que está de moda la palabra inclusiveness, ¿cómo se dice en español? Sí, inclusividad. Sí, se dice así. Ok, inclusividad, o inclusión. So, está de moda la inclusión. Todo el mundo quiere incluir algo. Pero no nos damos cuenta que en el afán de incluir estamos dividiendo más, sí. Y tenemos, por ejemplo, este nuevo idioma con la E, pero no aceptamos a las personas que ya se están haciendo grandes, no aceptamos a las personas que tienen capacidades diferentes. Entonces, para mí, Yereom
viene a crear esa conciencia en el proceso del envejecimiento, que no empieza cuando tienes 80 años, que no empieza cuando tienes 65 años. Empezamos a envejecer desde el día que nacimos y en nuestro primer muestra de envejecimiento aparece alrededor de los 25 años y esto está comprobado también por la Universidad de Stanford. Entonces, las primeras líneas de expresión son a los 25 y nos creemos jovencitos, ¿no? Entonces, ¿con qué derecho empezamos a delegar, ¿no? La sabiduría, la experiencia de una persona mayor? Y yo creo que ahí, en nuestras culturas ancestrales, como en la maya, el adulto mayor era una enciclopedia, era considerado como ese ser de experiencia, ese mentor, esa guía, y literalmente se decía, tanto en los quechuas como en los mayas, que se moría una enciclopedia cuando uno de ellos transiciona, ¿no? Es todo ese conocimiento, que en realidad el conocimiento no viene de aprender solamente, sino de experimentar y de adaptarse. Entonces vengo yo a tratar de ver cómo podemos nosotros también recuperar esa parte de nuestros ancestros, que de verdad yo creo que es medicina pura, ¿sí? Incluirnos en todas las etapas de nuestra vida, respetarnos en todas las etapas de nuestra vida, acompañarnos en todas las etapas de nuestra vida. Yo creo que socialmente cuando tú quitas a un adulto mayor de una familia, haces un daño terrible. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los que somos generación cuarentona, treintona, tenemos memorias con nuestros abuelos, ¿no? Y, híjole, ¿te acuerdas cuando le quitabas los zapatos a tu abuelo porque llegaba cansado? ¿O te acuerdas cuando te decía tu mamá, llévale un vaso de agua a tu abuelito porque se va a tomar las pastillas? Eso te crea un nivel de empatía inconscientemente que hoy en día ya no se está teniendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estamos separando de esos adultos mayores. Entonces ya, por ejemplo, en California sí lo veo yo mucho más fuerte. La gente ya no se sabe relacionar con un adulto mayor. Ya no sabes, o sea, ya los ves diferentes a ti, ¿no? Entonces ya empiezas a poner una barrera, ya no hablas con ellos como hablábamos antes, ya no te sientas a escuchar sus historias y por ende nos estamos perdiendo de muchísima sabiduría, ¿sí? Que da la experiencia y que se la da a estos, que viene con estos cabellos blancos y estas grietas en la piel, ¿no? Entonces, para mí sí era mucho el cómo nos vamos a ser conscientes que la estamos regando en el proceso de envejecer, ¿sí? Y por eso nace Jereom con ese nombre. Abrimos híjole, abrimos el 2023, ¿verdad? Ya estoy perdido en los años. Se inaugura Jereom en enero del 2023 en Torreón, enero del 2023 aquí en Chihuahua. Después de retos increíbles, ¿verdad? Porque obviamente me encuentro con muchísimas trabas, como todo emprendimiento viene con sus lecciones y con sus retos que te están preparando para estar lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viene, ¿no? Entonces yo lo veía como lecciones, ¿no? Es lección. Pero cuando yo digo, voy a hacer esto, lo voy a hacer, y yo sé que o sea, el camino no va a ser lineal, ¿no? Vas a tener que pasar sus retos y esos retos te van a ayudar a crecer para manejarlo. Yeriom logra inaugurarse en el 2023 y a partir de ahí, pues sí, es un reto que la verdad ha sido difícil porque socialmente no sabemos cómo invertir, no gastar, invertir en una vejez sana, Ujú. ¿sí? En una vejez que nos permita preservar una independencia y una autonomía, que son los tesoros más grandes que tenemos como seres humanos y que desvalorizamos completamente. Es más fácil que una persona te diga, me voy a gastar 20,000 pesos en una cena, a que te diga, me voy a gastar 20,000 pesos en el cuidado de mi abuelito, ¿sí? Y es bien triste, ¿no? Es triste, ¿por qué? Porque pensamos, es que ya está vieja, es que ya es bien mañoso, es que así es que, y a veces vienen patologías escondidas en ese comportamiento del abuelo que no se permite ni aceptar. Me ha tocado ver personas aquí que tienen miedo hasta de hablar de los trastornos o de las patologías que sus seres queridos están padeciendo, ¿no? Entonces, si no hay una aceptación, es como un alcoholismo. Si no hay una aceptación de que hay que
decirlo así con sus palabras, esto es un cuerpo de Lewy, esto es un Alzheimer's, esto es una Parkinson's, si no lo puedes ni decir, ¿cómo lo vas a enfrentar? El otro escuché que la etimología de adicción, y es que siempre que le pones una A a una palabra lo anula. Por ejemplo, es anaerobio, o todo este tipo de Ajá, cosas. Bueno, cuando es la adicción, es que no lo puedes decir. exacto. Es una Sí, adicción con adicción. sí. Entonces, si no lo puedes decir, si no lo puedes hablar, No lo puedes procesar, no lo exacto. puedes sanar, no lo puedes crecer, no puedes salir de ahí, ¿no? O sea, si tenemos la ignorancia para no poderlo expresar con palabras y darle esa forma tangente física, pues no nos vamos a mover de ahí, ¿no? Creo que es un principio muy básico de muchas organizaciones que trabajan adicciones y vamos ahí. Y es lo mismo con el envejecimiento. Si no aceptamos que estamos envejeciendo, ¿cómo vamos a querer que alguien más envejezca? O sea, yo no voy a querer ver a una persona de pelo blanco, que es lo que pasa en nuestra sociedad, ¿verdad? Si yo no acepto que yo estoy envejeciendo. Entonces empezamos a jugar todas estas cambios sociales que vienen con pues con la cosmetología, ¿verdad? Con encargarnos de no envejecer, cirugías, ácido hialurónico, todo, qué padrísimo, padrísimo que hoy podamos envejecer viéndonos y sintiéndonos mejor, pero falta integrar esa parte de sí estoy grande, sí, y me puedo ver de 60 años y puedo seguirme cuidando a los 60 años, pero ya saber que tengo que aceptar también que estoy envejeciendo. Me han llegado clientes a los centros que llegan de 85 años y dicen, ¿y los viejitos qué? Y tú así, hello, tierra llamando acá. Y no es malo, pero sí nos da miedo decir, yo también estoy envejeciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque envejecimiento ya termina siendo ahora sí que ya no sirves, ¿sí? Antes en otras culturas el adulto mayor era venerado, era escuchado, se iba con él a tocar temas difíciles. Ahora el adulto mayor se queda en casa o se queda en una casa de descanso. Inconscientemente eso nos está diciendo que envejecer no está padre, ¿sí? Cuando yo doy talleres, siempre empiezo los talleres con una meditación, ¿no? Una meditación chiquita en donde me los llevo a la edad adulta, ¿no? Empezamos ahí a encontrarnos en un lugar sano, en un lugar seguro, y nos vemos en un espejo, nada más que en vez de tener la edad que tenemos ahorita, pues tenemos 85. Y dime qué ves. ¿Cómo te ves a los 85 años? Y socialmente yo creo que no nos preguntamos eso, ¿sí? Socialmente no queremos vernos, muchos decimos, yo no voy a llegar a esa edad, ¿sí? Cuando en realidad casi todos vamos a llegar a esa edad y la idea es cómo vas a llegar a esa edad. Les pregunto, ¿te ves en silla de ruedas? ¿Te ves con bastón? ¿Te ves, no sé, con pelo blanco o te lo pintas? ¿Te ves solo o te ves acompañado? ¿Te ves con pareja o te ves, no? Porque en realidad no nos preparamos ni siquiera para envejecer. Y esa parte, pues para mí sí ha sido mucho de que si no cambiamos eso a nivel sociedad, no vamos a tener una vejez sana, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar a nosotros, a aceptar que somos seres que en algún momento vamos a envejecer para poder generar la empatía de aceptar el envejecimiento en nuestro entorno, ¿no? Entonces ahí sí, yo creo que es una de las partes más fundamentales de Yereom, más que dar cuidado y acompañamiento, es hacer ese trabajo, porque si no hacemos ese trabajo, nadie va a ver el valor de una inversión en una preservación de autonomía e independencia. Nadie va a ver el valor de un acompañamiento para tu adulto mayor. Nadie va a valorar y va a querer estar cerca de ellos, ¿no? Entonces hay que trabajar nosotros en aceptarlo para que pueda la sociedad de verdad valorar. Hijo de su madre, qué tremendo está eso. Dani, ¿por qué crees, o bueno, no por qué crees, de dónde nació un tema bien difícil y es de los que más te admiro que los hablas tan bonito, el cambiar el concepto de muerte por trascender? La trascendencia, sí. Sí, bueno, yo creo que en realidad culturalmente estábamos preparados solamente para cuidar un cuerpo, ¿no? Siempre creímos que éramos solo un cuerpo. Hoy en día, ya con estudios de metafísica, ya con muchísimas cosas y muchísimo crecimiento social, hemos aprendido que el cuerpo, pues no lo es todo, ¿verdad? Que tenemos un alma, que somos energía y por ende, pues un principio muy básico es que la energía
no se destruye, se transforma. Por ende, trabajamos en Yeriom la trascendencia, no la muerte, ¿no? Y yo sí tuve un conflicto ahí medio personal porque hay un entrenamiento de Dula, End of Life Dula, que es final de la muerte, Dula de final de la muerte en Estados Unidos. Y yo me negué a tomarlo porque leo ahora sí que los siblings, ¿cómo se llama? Ay, lo que te dan, las clases que vas a ver, ¿no? Lo que vas a ver en el Como el entrenamiento, temario. al temario, gracias. Y yo digo, no, no me resuena, algo falta, ¿no? Y es ese respeto por una trascendencia, ese respeto por saber que ese ser humano, pues nadie ha regresado de allá, pero sabemos que se va a transformar, ¿sí? Entonces, el trascender para mí no solamente es una manera de ver la muerte más como un proceso de vida, porque es lo único que tenemos por seguro al nacer, la muerte y los taxes, pero, pero también una aceptación más sana para la familia, ¿no? Yo veo el hablar del término de la trascendencia es como un colchoncito en donde te puedes sentar a vivir tu pérdida, porque sabes, te sostiene ese espacio para darte cuenta que a lo mejor tu ser querido ya no está físicamente aquí, pero que vive en cada parte de ti, porque tus células vienen con la misma información genética que ellos, ¿no? Tu aprendizaje, tu crecimiento, todo eso, tú vienes siendo la nueva versión de ellos y que ellos siguen de cierto modo dentro de tu vida y formando parte muy importante de tu vida, ¿no? A veces hasta no para bien, ¿verdad? Si no lo sanamos puede ser algo negativo, pero en realidad siguen siendo parte de tu vida. Entonces la trascendencia para mí es ese colchoncito donde nos podemos acostar a vivir una pérdida. Wow, está increíble, Daniela. Dani, tengo dos temas, discúlpanos que te hemos robado toda la tarde, pero No, está no muy pasa buena la nada. plática. ¿Nos podrías hablar qué es el club de día? Claro que sí. Bueno, Jereom se compone, primero es un club geriátrico. En el club de día tenemos activación físico-cognitiva. No es una casa de descanso. Mucha gente me ha preguntado, es que no tienes arbolitos, no, es que no es una casa de descanso. A mí no me interesa que el adulto mayor venga a Jereom a sentarse sin activación, A ver ¿no? novelas ahí. Exacto. En Jereom, yo creo que la tele si se prende es para acompañamiento de sonido, nada más. Es una mera herramienta, ¿no? Pero en realidad entran al club de día y empezamos el día con un agradecimiento, ¿no? Un soltar lo que me pasó antes de llegar al club, poderme enfocar en el momento presente, ponerle una intención al día, que es muy importante también, especialmente para una persona que ya vive ahora sí que sin un propósito de levantarse, ¿no? Entonces pones una intención en el día y empiezas una activación física en donde se trabaja, ahora sí que empezamos por una oxigenación, ¿verdad? Cerebral, lo más importante para que la persona pueda despertar y tener esa fortaleza durante el día. Trabajamos coordinación, motricidad gruesa, equilibrio, cosas que les ayuden a ellos a preservar esa independencia. Después de ahí, en el club de día pasamos a activación de artes plásticas, en donde trabajan ya motricidad fina, meditación, expresión emocional, porque con el arte tú puedes expresar todo eso que traes guardado, ¿no? Entonces nos ayuda mucho como herramienta para reconocer los niveles de pérdidas de cada ser humano. Y durante ese tiempo, pues también trabajan la socialización, y las pinturas o los retos que ellos hacen en sus clases de artes plásticas, pues nos llevan a nosotros a que se traduce a un cambio físico, ¿no? Se traduce de verdad a un recordar que iba al baño. Si puedo preservar un trazo, ¿verdad? Ahora ya no se me va a olvidar que yo iba al baño a lavarme los dientes. Entonces, Y es increíble, Dani, perdón que te interrumpa, que cuando uno se imagina un señor tomando clases de dibujo, pintura, se va a imaginar unos palitos, ¿no? Así el típico, no, hombre, se avientan unas obras de arte los señores. padrísimas, ¿no? Y eso te refuerza y nos ayuda mucho a demostrar que las capacidades cognitivas se pueden preservar y puede seguir creciendo conexiones neuronales que van a ayudar al adulto mayor a transformarse. No es que se murieron, es que se pueden transformar, ¿no? A lo mejor eran abogados, pero ya no son abogados ejerciendo, a pesar de que siempre van a ser abogados, pero ahora pueden utilizar su tiempo para crear otra cosa. Sí, y para expresarlo de otra manera. Incluso quizás si es posible para acompañar a un abogado, ¿no? Para que tenga esa experiencia. Entonces, trabajamos esa activación, después tenemos alimentación consciente,
donde les damos no lo que usted ve en una casa de descanso, 3 galletitas con 3 palitos de apio, no. Acá viene una alimentación completa con todo sano, ¿no? Preparado para que ellos tengan por lo menos una comida nutritiva de valor fundamental para estar fuertes en su día. Lo trabajamos con nutriólogos. Está bien rica la comida. Sí, está muy rica, de hecho, eso comimos. Sí, eso comimos, ¿no? Y obviamente, pues, aprovechando el input de ellos, la retroalimentación de lo que les gusta a ellos, ¿no? Para mejorar, Ujú. porque Geriom siempre va a estar en mejoría. Y después de eso, pues ya pasamos ya sea a un taller de socialización, como redes sociales, que ayuda a conectar familiares con abuelos, o reminiscencia, que nos ayuda a trabajar las pérdidas, porque hay las pérdidas típicas del adulto mayor, aparte de las que ya viene cargando la persona, ¿no? Entonces nos ayuda a procesar esas pérdidas y ahí ya podemos ver cómo crear un plan de trabajo que esta persona pueda mejorar, ¿no? No nada más pueda venir al centro, al club durante el día para que el familiar pueda hacer otras actividades, sino que también esta persona esté teniendo un crecimiento personal, que yo creo que es fundamental para preservar una autoestima, sí. Y si no tienes un proceso donde estás creciendo y te estancas, pues yo creo que ningún ser humano crea nada bueno, ¿no? Ok. Híjole, Dani, tienes una oferta de valor hacia el adulto mayor que me encanta y aparte que impactas a las familias, porque también hemos hablado de temas como a veces los hijos se convierten en cuidadores y sufren un desgaste emocional, físico. El club de día yo lo recomiendo ampliamente, pero me gustaría saber qué personas son candidatos. Yo tengo un abuelo, ¿cómo sé si lo puedo llevar? ¿Qué tengo que hacer para que sean parte de Jerome y el club de día? Claro que sí. Bueno, yo creo que principalmente es acercarse a nosotros, contactar con el club. Nosotros hacemos una valoración inicial gerontogeriátrica que nos permite ver el nivel de funcionalidad tanto físico como cognitivo de cada persona y de ahí ya recomendamos en esa valoración, nosotros damos una recomendación de que si ya es apto para club o si es apto para cuidado privado, ¿no? Ya. Tratamos de trabajar a todo tipo de nivel en el club. Obviamente hay algunos momentos en el que el nivel de funcionalidad ya nos va a requerir que haya un acompañamiento de uno a uno, ¿verdad? Que eso en el club no es o sea, tendrían que tener un cuidador aparte, ya sea privado o el club también lo ofrece, porque el nivel físico de funcionalidad es muy, muy grande. Ujú. Pero yo creo que darse la oportunidad siempre de llamar, tenemos pases de cortesía, siempre les decimos a las personas, no te puedo demostrar el valor de algo más que vengas y lo vivas, ¿no? Claro. Entonces damos un pase de cortesía para vivir la experiencia Jereom y ese día son nuestros invitados y pueden ver el valor de la persona, ¿no? Que la persona va a recibir durante el día, el cuidado, la atención, el acompañamiento, el respeto, la empatía, la compasión, que definitivamente va a ser un cambio en esa persona. Qué padrísimo. Daniela, hay otros dos temas que me llaman muchísimo la atención. Vemos que están haciendo un producto que a mí se me hace bien innovador. Yo nunca lo había visto. Y están lanzando un producto, servicio que se llama sueroterapia. Sí. ¿Nos podrás contar cómo funciona eso? Porque hay una infinidad de cosas que... Es más, déjame te pregunto una cosa. Hay un tema que se me hace muy, muy interesante y es el de los juegos de mesa, tanto de la reminiscencia como de la trascendencia. Así es. Mira, en Jereón, pues como te digo, nuestro compromiso es cambiar, es un impacto social, ¿no? Entonces, el juego de la trascendencia y el juego de la reminiscencia son dos herramientas que nos, ¿cómo se dice? Nuestros socios solitos nos inspiraron a crearlas, ¿no? Y se dio sin querer. Yo creo que cuando tienes la oportunidad de trabajar con un adulto mayor, la magia sola pasa, ¿no? No traemos unos en el carro, tráetelos. Padrísimo. Entonces, estas herramientas nacen en una terapia reminiscencia que da tu servidora con los socios de Jereón en Torreón. Y me doy cuenta de cómo ellos, por medio de un espacio de permiso, te pueden llevar a sus heridas sin sentirse mal porque lo están expresando, ¿me explico? Entonces el juego, al momento que tú dices psicológicamente, vamos a jugar,
me das permiso de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Porque estoy jugando. Entonces, psicológicamente, pues nos vamos tengo permiso de, ¿verdad? Y después viene acompañado de preguntas, son unos juegos de cartas, viene acompañado de preguntas y en esas preguntas empieza a pasar la magia, porque al momento en que tú les preguntas, tanto te llevan ellos a la herida, como te llevan a un trabajo de gimnasia cerebral, como te llevan a un trabajo de conexión, si eres familia y lo estás jugando con ellos, de reconocer la humanidad de tu ser querido, ¿no? Porque a lo mejor no te sabías esa historia, ¿no? Entonces empiezas a conectar con ellos y de ver, pues, qué puntos, si eres un terapista, tienes que trabajar, qué heridas trae la persona, cómo las vas a abordar. Entonces, sí, son dos herramientas muy padres para conectar, para gimnasia cerebral y para reminiscencia. Dani, por ejemplo, yo supongamos que quiero usarlos, los juegos, para mejorar alguna relación, conocer historia. ¿Cómo sé qué juego debo elegir? ¿El de la reminiscencia o la trascendencia? ¿Para qué se diferencia uno del otro? Pues los dos son importantes, ¿no? Con el de la reminiscencia trabajas los duelos, Los las duelos. pérdidas, el pasado, la reminiscencia pues nos habla de acordarnos de O sea, el las. adulto mayor trabaja ya las pérdidas que ha vivido a lo largo de su vida. Claro, ellos te van a venir expresando, ¿no? Y es magia, te lo juro, porque solitos te llevan a la pérdida. Y el de la trascendencia, pues es un juego que nos habla de preguntas básicas que tenemos que contestarnos para prepararnos para morir, ¿sí? O sea, mucha gente no quiere hablar de la muerte y no sabe ni por dónde empezar. O sea, a lo mejor yo sé que mi mamá ya tiene 80 años, pero no quiero aceptar que se va a morir, ¿verdad? Y que la edad no significa que te estás muriendo. Te puedes morir a los 20. Entonces, aquí los tenemos, mira. Padrísimos. Y, y el hablarlo te permite, pues, ahora sí que el juego viene con las preguntas más básicas de si te quedaras sin capacidades cognitivas, ¿quién te gustaría que tomara las decisiones de tu cuerpo, ¿no? ¿Quién quieres que sea el albacea de tu dinero? ¿Quieres que te desconecten al morir o quieres que te mantengan en una conexión artificial? Si tuvieras una demencia, ¿cómo te gustaría proceder? O sea, son preguntas fuertes, Sí. obviamente, pero son parte integral para poder trabajar y prepararte para una trascendencia sana. A veces es más difícil morir que vivir, porque las broncas que le dejas a tu familia, las broncas que se quedan cuando no estás preparado para una pérdida cognitiva, una pérdida de la independencia, pues ahora sí que son un desmadre, ¿no? A nivel familiar. Todo el mundo quiere hablar, nadie sabe qué está pasando, nadie se tomó la molestia de preguntarle al ser querido, oye, si te da un paro y ya no tienes esto, pues te desconectamos o te dejamos, ¿no? Y entonces llega la culpa, llega el miedo de tomar decisiones, llega el pleito intrafamiliar, llegan las diferentes ideas que cada uno tiene. Entonces, con este juego se permite el espacio para que se hablen esas cosas y toda la familia esté un poco más preparada para abordar ese momento, ¿no? Y como persona, ahora sí que tú contestando las preguntas, pues también te lleva a ti a decirte qué tanto me tengo que preparar, ¿no? Porque cada uno a nuestro nivel y a nuestras capacidades, pero sí están muy padres los dos. La verdad que son una herramienta hecha con mucha conciencia para ayudar a nuestra sociedad a permitirse hablar de temas que no queremos hablar. Sí. Padrísimo. Familiarmente se guardan secretos. Yo creo que en todas las familias tenemos esos secretos que nos van moldeando. Sí. Entonces, al momento de que tú sabes la carga que traes en tu familia emocionalmente, hasta vas a entender muchas actitudes tuyas, ¿no? Vas a, con razón, o sea, pues sí, mi abuelo era así, por eso soy así, no sé, cosas que la verdad a veces no hacemos conscientes y con el juego de la reminiscencia, pues se puede trabajar bastante. Qué padrísimo, Dani. Y luego ahorita algo que me encanta es que ya cualquier parte de la República les llega hasta su casa. Entonces me encanta. Yo ahorita vamos a pedir unos aquí todos, miren, porque los Más, necesitamos. más vale. Igual dejamos el enlace para los que quieran el juego, que lo compren, les dejamos el enlace para la tienda y está padrísimo porque es un tema que si no hay un pretexto así, es muy difícil que a veces salga de manera natural. ¿Cuántas familias no se llevan unas dudotototas que nunca por haber tenido esto, podrían haber tenido información, secretos y mil cosas que hubieran podido lidiar mejor? Entonces, cómo me gusta el tema del juego, se me hace padrísimo. Dani, para temas también de cuidados privados, ¿nos podrías hablar si alguien ya tiene un tema más delicado, si
¿cómo se pueden contactar con ustedes? Claro que sí, yo creo que ya cuando la funcionalidad, tanto física como cognitiva, no lo permite o ya hay un proceso de transición activa, se tiene también el acompañamiento privado, Ujú. ¿verdad? Y ese pues ya consta de, ahora sí que personalizar la atención al adulto mayor, ya sea por motivos de una enfermedad crónico-degenerativa, por una hospitalización, una cirugía o trascendencia, ¿no? Se da ese acompañamiento a nivel privado que aquí, bueno, antes se manejaba por o se maneja por, ay, ¿cómo se llaman? Las casas de enfermería, centros de enfermeras, centrales de enfermeras, pero en Yereón tenemos al personal capacitado para abordar y reconocer el adulto mayor, no los trastornos del adulto mayor. O sea, a lo mejor un enfermero, desgraciadamente no existe todavía la cultura mucho de involucrar el cuidado geriátrico. Entonces, aquí en Yereón, cuando nosotros mandamos un cuidador, viene con el reconocimiento de los trastornos típicos del envejecimiento, cambios fisiológicos del envejecimiento y cambios emocionales del envejecimiento, también como reconocimiento de los procesos de la transición. Vale, wow, Dani, eso está padricísimo. Gente que requiere el servicio, Chihuahua y Torreón, ¿verdad? De momento en México. De momento en De México, momento. Chihuahua y Torreón, Muy sí. bien. Daniela, de verdad es un gusto, es un honor tenerte aquí. Esta es tu casa, siempre que estés en Chihuahua estás reinvitada para seguir viniendo y platicar y más, porque aquí la verdad nos da la noche y no nos pararía con toda la información que tienes. Estamos agradecidísimos de que estés aquí. Dani, ¿tienes redes sociales tú personales o te encuentran en Jerome o cómo te pueden encontrar? Sí, bueno, en Jereom como Jereom MX, en Instagram, en Facebook, a mis redes sociales, ¿cómo está hoy? Dan Jongitud, Dan Hongitud. Dan guión bajo Jongitud, ahí por ahí las puedes poner abajo. Y sí, claro que sí, en contacto y cualquier persona que tenga preguntas acerca del, pues ahora sí que del envejecimiento o de cómo podemos unir fuerzas, ¿no? Porque yo siempre les digo a las personas, es un cambio, un impacto social no se hace, no lo hace una persona. Yo vengo aquí a poner una semillita, pero en realidad es la sociedad la que la tiene que hacer germinar, ¿no? Totalmente. Entonces, cualquier persona que esté interesada en crecer esto, yo creo que Yeriome está en una base de adaptación a México, a nuestra cultura mexicana, que es muy rica y muy capaz, sí, pero que a veces se nos olvida. Entonces, ¿cómo podemos hacerla nuestra? Yeriome está abierto para cualquier persona que tenga ganas de participar en él en cualquier nivel y pues queremos propuestas, queremos escuchar, queremos apoyar, sí, preguntas acerca del envejecimiento, de herramientas, ¿verdad? Para el acompañamiento también tenemos, estamos preparando la academia, si te acuerdas. Claro. Y bueno, yo creo que eso queremos, ¿no? Hacernos responsables de la manera en que vamos a envejecer como sociedad. Súper padrísimo. Dani, muchísimas gracias, honradísimo y invitada para las siguientes que estés en Chihuahua. No, muchas gracias a ti, Ale, gracias por este espacio de medicina, de permitir a las personas expresar, ¿verdad?, su crecimiento personal y por ende, pues allá afuera, cualquiera que resuene, pues ojalá y sea una herramienta para ellos también. Así será. Dani, muchísimas gracias. No se pierdan la segunda parte próximamente con Daniela Jongitud. Todas las redes, Jerome, Dan, ahí síganlo y nos estamos en la próxima. Muchas gracias.